nace Kathleen? Sí. Nace hace un montón de años en la ciudad de Fray Bentos, en Río Negro. Fray Bentos, mirá. Fray Bentos. ¿Qué día? ¿Qué año? El 19 de septiembre, o sea que mañana estoy terminando o empezando otra vuelta al sol. Llegaste casi con la primavera. Obvio. Una cosa de loco. Obvio. ¿Y qué año? ¿En qué año? No me acuerdo. ¿Se te perdió? Se me perdió en el 58. Mañana cumplo mis 66 años. ¿Cómo recordás esa niñez? La niñez la recuerdo bien porque en realidad sí nací en Fray Bentos, pero al año más o menos, cuando aquellas famosas inundaciones del 58 y 59 que hicieron fama en este país, mi padre era de acá de Pando. Mi madre me trae a Pando, o sea, se mudan para Pando y yo tenía 1 año y medio. ¿Qué hacían tus papás? ¿Qué hacía tu madre? ¿Qué hacía tu padre? ¿A qué se dedicaban? Mi mamá era enfermera, ¿sí? De profesión. Y mi papá era comerciante en ese momento, después empezó a trabajar en el Banco Transatlántico, que ni sabés lo que es capaz. Que estaba ahí donde está el juzgado, frente a la plaza. Sí. Bueno, y después, cuando ese banco se fundió, como tantas otras instituciones financieras, hicieron un reparto de los trabajadores y él fue a parar a un banco que se llamaba Caja Nacional de Ahorro Postal y tal. Después, y por ahí, cuando estaba trabajando en ese banco, fue que mis padres se separaron. Yo tenía 11 años y bueno, nada, yo me quedé con mi madre. Él anduvo en uno u otro trabajo, siempre trabajó allí y está. Pero volvemos a los primeros recuerdos. Los primeros recuerdos ¿se dan dónde? ¿En Pando, entonces? Siempre en Pando. O sea, cuando a mí me preguntan muchas veces ¿de dónde sos de Pando? No me sale otra cosa. Porque es el arraigo, o sea, es acá me crié. Después de ahí nos mudamos a una casa que estaba pegada al donde está ahora el Ministerio de Trabajo, que hay unos locales y hay una peluquería. Ahí había una casa muy humilde y después había todo un baldío, toda la esquina donde está la peluquería y, claro, y que hasta hace poco quedaban algunos vestigios. Sí. Te digo más, una casa que era como ladrillo con barro, una cosa así. Sí, de unos ladrillos que eran, yo me refiero para ver las medidas, pero unos ladrillos muy antiguos que tenían una medida, eran muy finos y eran muy grandes. Y yo ahí viví y no me acuerdo, pero capaz que desde los 3, 4 años hasta los 16 años. Mirá, en esa casa particularmente. En esa casa. Entonces todo ese barrio era mi barrio. ¿Y cómo era? ¿Cómo era? ¿Pocas casas? ¿Muchas? No, ¿Habían gurises? Sí. Por suerte habían gurises. ¿Y hay algunos que todavía mantenés el contacto? ¿Cogeneracionales, digamos? Sí. A ver, en el barrio, no sé, cruzando de esa casa, cruzando enfrente donde ahora funciona la escuela de arte, ahí, no, al lado, vivía Elio Sinola. Que yo lo conocí ahí, para mí era el abuelo de Socorrito, porque así se llama Socorro, mi amiga, que hicimos toda la escuela. ¿Y esa era una de tus amigas de la infancia? Sí, desde la infancia. ¿Y a qué escuela fuiste? A la 111, en la época que yo iba, en la escuela que ahora es 111, funcionaba en 2 turnos y estaba 111 en la mañana, 112 en la tarde. Los números eran por turnos. Yo siempre fui en la mañana, fui a la 111. ¿Te gustaba? ¿La escuela? Sí. No. ¿Mirá? Públicamente. No, a mí la escuela... ¿Pero que no eras aplicada en los estudios? No, me iba bien, sí, yo qué sé, pero me cansaba, yo sentía cansancio. O sea, tengo muy buen recuerdo de la escuela, muy buen recuerdo de mis compañeros. ¿De qué maestra te acordás? Y de todas. De todas. Entera. De todas, te juro, de todas. Me acuerdo de todas, o sea, las puedo enumerar. Las puedo nombrar. En jardinera tuve una maestra, Margot, que no era de Pando, no era de Pando.
En primero tuve a la querida Irma García, de Sánchez. En segundo la volví a tener a ella. En segundo tuve a la maestra Angelita. También no es de Pando. En tercero tuve a la maestra Carolina, que esas maestras clásicas, rezongonas, que se paraban con las manos en jarra y que hablaban, bueno. En cuarto tuve a mi maestra Gladys, que tampoco era de Pando. En quinto tuve al maestro Vituraira. Y en sexto tuve 3 maestras. Ah, bueno. Sí, porque empezó trabajando Chila Contreras de Pérez. Ella empezó y a los pocos meses se jubiló. Ahí empieza una maestra, Zulma Jaurena de Rama. Y después también una maestra que de esa sí, tenés razón, de esa sí no me acuerdo, que estuvo el último mes, porque se fueron jubilando, ¿no? O sea, se jubiló Chila, entra Zulma, se jubila Zulma, viene esta maestra que en realidad hace el último mes de escuela. Y después de la escuela, ¿qué haces? ¿Tu liceo? Liceo. El Brause. ¿Y cómo era aquel Brause? El Brause era el liceo. Una cosa que estuvimos recién hablando en lo previo sobre la educación y, o sea, de cómo los profesores ahora trabajan, no trabajan, el trabajo que dan los chicos ahora sí, antes no, o más o menos, que es distinto. Bueno, pero hay una cosa que yo quería decir. A ver. Que me parece que es muy importante. A mí me parece que la educación en formación académica no tiene el mismo prestigio que en su momento tuvo. En ese momento era prestigioso además entrar a estudiar, ir al liceo y estudiar, desarrollarte, ser culto, entender, o sea, desarrollarte intelectualmente. ¿A quién conociste ahí? Que aún perduran los lazos de amistad. Yo tuve de compañeros de escuela en esa 111, por ejemplo, que te refería del barrio Socorrito. En la misma manzana estaba la confitería La Martona. Sí. Y empezamos desde la jardinera hasta lo que ahora viene a ser quinto, cuarto, con Aníbal Moliné, que era el hijo mayor de los dueños. De los dueños de La Martona. De los dueños de La Martona. En esa manzana también estaba Casa 10. Claro. Bueno, entonces después, un bazar. Un bazar, ¿sí? Donde está Farmashop ahora, ¿sí? Y entonces había Cristina Echevarne, ¿sí? Que era una hija de una de las dueñas. Nos conocimos en el barrio, pero claro, afianzamos después en el liceo, porque nos encontramos en el liceo. En esa misma manzana, que también era hija de otra de las dueñas de Casa 10, estaba Célica Sastre, profesora de inglés, ¿sí? Ahora, que también en el liceo, claro, nos reencontramos. Se da algo muy particular con esta generación de ustedes. Muchas son alumnas y después se transforman en profesoras, sí, de ese centro educativo. Sí. ¿Por qué elegiste la docencia? Porque me salía bien. A ver, ¿cómo? Pero ¿cuándo te percatas? O sea, desde chica, ¿viste? Cuando te preguntan qué quieres ser cuando sea grande, o es cuando empezás a estudiar. Nunca supe eso de esa pregunta, ¿qué quieres ser cuando? No sé. Cuando yo termino el bachillerato, que en aquella época se llamaba preparatorios, yo lo hago en química, y bueno. ¿En química? En química. Sí. O sea, te daban los números, ¿no? Eso está claro. Sí, claro, porque no sé por qué no hice ingeniería, pero fue porque había como un cuco también. Entonces en química ya tenía matemática, tenía otra cosa, y bueno, entonces voy a hacer en química. ¿Estoy hablando con una ingeniera frustrada? No, porque yo en realidad, cuando termino ahí, quiero ingresar al IPA, en aquel momento el único centro de... Porque se me dio, o sea, dije, yo voy a hacer el IPA, voy a hacer voy al IPA y no me dejaron inscribir porque solo te inscribían con
un promedio de sobresaliente. Y yo dije, pero ¿y un concurso? Mira qué filtro, ¿no? Y digo yo, pero un concurso, ¿no? Porque a veces hubo épocas en las cuales uno entraba a niveles terciarios a través de pruebas de admisión. No, solo con eso. Y ese año fue cuando empezó lo que se llamó después el profesorado libre, no me acuerdo. Se hacían las asignaturas generales en el IFD, en aquel momento no se llamaba IFD, no me acuerdo. En el magisterio. En el magisterio, y las materias específicas se hacían libres. Y a mí no me gustaba mucho la idea. Entonces me anoté en Facultad de Humanidades y Ciencias en la licenciatura en Físico-Matemática. Y ahí empiezo a cursar. Y o sea, licenciada en Física y Matemáticas. No, claro, las licenciaturas al final de las carreras generalmente toman dos orientaciones, exclusivamente investigación o docencia. Y no, yo no llegué, no terminé la carrera. Después, a los años, me volví a inscribir en el profesorado y ahí ya trabajando, ya adulta, fui haciendo materias y fui dando materias. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Siempre trabajaste como docente? Siempre. ¿El primer trabajo que tuviste fue como docente? Cuando yo me inscribo para hacer, que en realidad no lo hice, pero yo me inscribí en el IFD para matemática, pero no cursé ese primer año. Uh-huh. Yo tenía 19 años. En aquella época, las personas que dictaban clases generalmente en ciencias no había egresados, no había profesores egresados, eran o estudiantes de ingeniería, de economía, de química, ¿sí? Eran los que dictaban clase. Entonces resulta que se enferma un profesor de la UTU y lo que hace en ese momento el director de la UTU es llamar al IFD. Che, ¿tenés algún estudiante claro, ¿hay algún estudiante de que... matemática? No, ni siquiera avanzado, porque eran 30 días. ¿Sí? Y entonces me llaman y me dicen, mira, en la UTU hay estas horas, vos no querés, es una suplencia por un mes porque el profesor está con surmenage, se llamaba en aquella época. Y yo dije, ¿yo? Con 19 años, sí, 19 en la UTU de Pando. En la UTU de Pando. ¿Y cómo fue esa primera experiencia? Tremenda. ¿Por qué? Porque, primero, tenía un grupo, uno de los grupos era electrotecnia. Eran unos 20, 22 varones, todos varones eran. Y el menor de esos varones, que era uno, y después eran todos para arriba, tenía mi edad.
Entonces yo tenía que pararme en una postura y tratar de hacer, y además pidiendo ayuda a mil, porque claro, después uno con las perspectivas dice, bueno, ¿cómo encarabas la clase? Me acuerdo que María Julia Hernández de Rufinati me ayudó pila. Me decía, mira acá, vos tenés que... Y me daba... ¿Y qué te decía? ¿Cuáles eran los consejos? Uno de los primeros consejos que me... Viste que yo me río mucho, ¿no? Siempre fui así, siempre... Y siempre así me dice, eso no. Tienes que estar en la clase seria. No te rías porque perdés seriedad. No, claro. Y me pasó que tenía también un segundo. Ese sí me dio muchísimo trabajo. ¿Por qué? Y porque eran chicos. Los que estaban en electrotecnia, claro, eran todos gente grande, ¿no? Que obviamente cuando me paro ahí se dieron cuenta, pobre botija, la mandaron con nosotros. Entonces, pero bien, salvaste con buena nota. Sí, anduvimos bien. Pero yo no tenía el manejo de un grupo, ¿sí? Entonces, me acuerdo que estaba Camaño de adscripto. Clemente Camaño. Un baluarte. Un baluarte. Y él me decía, bueno, yo te acompaño a la clase. Digo, se me desbordaban en conversaciones, porque no era que se portaran, no era que subieran arriba a los sillones, que se tiraran papelitos, no, esas cosas. Pero ellos hablaban, y eran adolescentes. ¿Sí? Y se ve que yo no podía agarrar el jeito ahí. Entonces para mí fue difícil ese mes. ¿Y Clemente qué hacía? Clemente nada, iba conmigo, bueno, a ver que la profesora va a trabajar, que no sé qué, que no sé cuánto, entraba ahí. Y bueno, ahí en algún... Pero fueron, habrá entrado una vez o dos, después me largó a Los Leones, manejaste. El primer destino, la UTU. ¿Y después? Y después el Brause. Siempre el Brause. Sí, siempre el Brause. Hubo momentos en los cuales, además del Brause, trabajé en otros liceos. Hubo un momento, en el único momento que no trabajé para nada en el Brause fue al año siguiente o el año que se inaugura el Pando 2. Por ahí por el 2002, 2003. ¿Te vas al Pando 2? Sí, conseguí horas en el Pando 2 y me fui para allá. ¿Trabajaste en algún momento en el ámbito privado? Sí. Trabajé en el Huerto. Trabajé en los Maristas y si tenés que elegir? Público. ¿Por qué? Bueno, no sé, público, porque yo me sentí, claro, trabajé toda la vida en el público, o sea, si tuviera que elegir como aula. Lo estoy preguntando como aula, no como... No te estoy preguntando ni por el salario, que no me importa, ni por las condiciones de trabajo. No. Te estoy preguntando por el ida y vuelta. Por el ida y vuelta, porque yo encontraba, no sé, siempre, o será porque trabajé muchos años. Viste que me salió así, me dijiste público-privado, yo te dije público. ¿Cómo se hace para que, por ejemplo, un chambón como yo logre no solo entender, sino gustarle matemática? Eso es imposible. ¿Cómo vendés esta materia? Y depende del chambón que te quede adelante, como todo. O sea, ¿cuál es la técnica? ¿Ves que hay un botija que no le sale? No le sale. Bueno, hay que ver hay que ver por qué no le sale. Porque algo que quiero aclarar, cuando tú me hablas del ámbito privado, yo hace muchos años, desde el 2015, 2014, yo trabajaba, porque ahora ya me jubilé, en una clínica privada en Pocitos que es para chicos con problemas de aprendizaje. Muy parecido a lo que conocemos acá en Pando como centro pedagógico, ¿sí? Pero yo trabajaba a nivel de chicos. Entonces, ahí se me hizo un cierre con respecto a todo esto que significa no aprende, es chambón. ¿Pero por qué no aprende? ¿Cuál es el tema? ¿Yo estoy diciendo que no aprenda? ¿Que no aprende? O él está haciendo las cosas de una manera que yo no me estoy dando cuenta. O hay que buscar otro lenguaje. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué no aprende? O sea, ¿por qué no le gusta, no hace? Todos, absolutamente todos tenemos capacidad de aprender. Todos. Pero es una materia odiada. La profe de matemática, o el profe, acá en este caso la profe, se tiene que sentir no querida.
A veces, pues es que yo no sentí mucho eso en ningún ámbito. No hay ahí viene matemática. Sí, ahí viene la vieja matemática. Eso me pasó en UTU. En UTU yo estaba 19 años, lo que te acabo de contar, ¿no? Yo estaba dando clases. De matemática sí, pero vieja no seas mala. Entonces, claro. ¿Qué pasaba? A ver, contame. Arriba, estaban los salones de arriba de la UTU vieja, ¿no? No, obviamente no estaba la ampliación. Y entonces yo voy saliendo, había terminado la clase, había tocado el timbre de salida, habían salido los estudiantes de la clase, los chiquines, y yo voy saliendo y siento que va del fondo, o sea, la escalera que daba en la otra punta del pasillo donde yo estaba parada, siento que un alumno dice, che, la vieja matemática está ahí porque me mandaron a buscarla, y alguien contestó, sí, está todavía en el salón. Y yo di un paso para atrás y me tenté, te juro, me tenté, porque además, lo del la vieja matemática, el viejo historia, eso lo hicimos todos lo hicimos. O sea, a ver, todos lo hicimos. Y yo me tenté, porque claro, yo era consciente, además que yo tenía 19 años, ¿no? Y que hacía 2 años capaz, 3 años, o sea, poquito tiempo atrás, yo estaba en esa misma situación. ¿Viste qué feo que es? Claro. A ver, pero... no sé, o sea, sí es odiada, o sea, sí fue... Yo diría otra cosa. A mí me parece que la matemática siempre tuvo mala prensa. Es buena esa. Es buena. Para mí tiene mala prensa. Es buena esa. ¿En algún momento te pasó algo que dijiste, ¿sabes qué? Dejo todo y me voy? ¿Esto no es para mí? ¿Flaqueaste en algún momento? No, por el trabajo no. Flaqueé en algún momento por otras cuestiones que no tienen que ver con el desarrollo de la profesión. ¿Cuáles son esas cuestiones? Por ejemplo, si el sistema te aprieta o no te respeta como profesional, en lo que tiene que ver con la economía, ¿sí? En lo que tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones de trabajo, ¿sí? Eso sí. Ahí a veces decían, no, yo... Pero no... lo que le puede pasar a cualquier trabajador. Exacto. Pero nunca te arrepentiste de la profesión. No, la verdad que no. Nunca. Y a la inversa, cuando vos decís, caramba, vale la pena, mirá lo que logré con una alumna que se superó, que vino y te dijo, gracias a vos yo hice esto. Contame. Enseguida, porque todos los años tenías devolución. No ese primer año que trabajé un mes en UTU y que fue un mes y que fue... Pero al otro año, cuando empiezo a trabajar en el Brause, con esa experiencia, pero estaba trabajando adentro del Brause con un montón de docentes que te apoyaban montones. O sea, desde que te digo que estaba María Julia, porque María Julia era la mamá de mi mejor amiga, o sea, era la mamá de María José. Entonces, era como mi otra mamá. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio.
Gracias, a mí me ha pasado que he visto que he hecho bien las cosas, pero dame una anécdota, dame a alguien, hombre, mujer, que vino y te dijo, che, Katy, mirá que gracias a la clase que tuve contigo, no sé, o hoy soy profesora o pude seguir estudiando, trabajando. Yo que sé, tantas. A mí, a ver, me pasa ahora, ¿sí? Me ha pasado de encontrar docentes de matemática y dije, ay, hiciste la carrera, le terminaste, te recibiste. Ay, sí, Katy, pero tan inspiradoras tus clases. Y está, me ha pasado eso, sí. Eso y otras cosas más. O sea, algunas cosas que a veces no te dice, pero las vivís, las ves. O sea, cuando vos, el otro aspecto del docente, el humano, el acompañar al alumno no solo en su crecimiento intelectual y cognitivo, sino en el otro crecimiento emocional, ¿no?, que va pasando a los adolescentes. O sea, todos pasamos por la adolescencia, son etapas difíciles. Y bueno, de encontrarme ahora con, dice, la verdad que una referencia a las clases, dice, qué bueno, yo se lo digo ahora porque antes uno no se animaba a decirlo, ahora me he encontrado con mucha gente. No quiero nombrar porque capaz que pierdo, no tengo algo específico, pero haber encontrado a una docente de matemática, que había sido alumna mía, de haber encontrado estudiantes, o sea, ingenieros recibidos. Además hay una realidad, hay un montón de materia que la podés pilotear. Si le hicieron la Divina Comedia o no, bueno, yo qué sé. Pero esto es la base sólida. Si vos querés ser científico, por ejemplo, y no tuviste una buena matemática en segundo, mi amigo, no superas cuarto. Pero sí, es así. Hay otra materia que la pilotea. Claro, pero depende también que, ¿ves? Cuando tú me decís, hay materias que la piloteás. Y sí. Yo te voy a hacer una anécdota. A ver, yo personal. quiero ser arquitecto. No, pero quiero ser arquitecto. No, eso es y cuando me preguntan por Dante Alighieri, bueno, yo qué sé. Y se me dice, mire, mi amigo, ¿cómo hacemos para levantar esto tantos metros? Y si yo no tengo matemática. No, pero es así, Katy. Sí, pero yo, por ejemplo, te voy a decir 2 anécdotas. Una. Yo venía de estudiar ciencias. Cuando entro al primer año, cuando empiezo a cursar materias del primer año de profesorado, yo tenía una asignatura, han cambiado los tiempos, pero había una asignatura que era Sociología 1. Y yo recuerdo que me había sentado, yo adulta ya, mujer grande, ya era grande, me senté con aquel librillo que tenía que estudiar, no me acuerdo el autor, y empiezo a leerlo. Yo no entendía un caramelo, no entendía. Y me acuerdo que estaba en la postura alumna, este viejo que está hablando, ¿qué me quiere decir? Y yo seguía y estuve rato, hasta que por allá, haciendo una estrategia típica de ciencias, o sea, empecé a tomar párrafo a párrafo, y del párrafo intuitivamente traté de empezar a subrayar aquello que me parecía que dentro del párrafo era lo más importante. Hasta que iba como en la tercera página, cuando ahí me despierto y me doy cuenta cuál era la idea que me tenía que transmitir. Dije yo, es esto. Y sigo leyendo y me doy cuenta que sí, el resto del librillo siempre hablaba de la misma idea. ¿Sí? Pero yo ahí, pilotearla, pero tuve que poner silla y poner rato. Segunda anécdota. La primera asignatura que yo pierdo, el primer examen que yo pierdo en la carrera cuando la voy haciendo, fue Historia de la Educación en tercero, porque era historia. Y no es un tema de no me gusta, era un tema que, o sea, a veces cuando decís eso, porque yo he notado que muchas veces las asignaturas, como que uno puede leer de letras y tal, o sea, las así, se pilotean, como decís, pero no es así, depende de quién las esté haciendo. ¿Es complejo para una mujer llevar adelante una familia, un matrimonio, ser madre y al mismo tiempo profesora? Sí, muy complejo, pero no es solamente para ser profesora. Para una mujer, y una mujer de mi edad y mi generación, es muy complejo, porque además las exigencias de la sociedad
de las personas que tenés al lado, de la familia, son muy grandes, las exigencias que tenés. En una clase de psicología, de psicología evolutiva del profesorado, yo le dije a la profesora de psicología, lo que sucede, profesora, es que uno tiene que ser profesor como si no fuera ni madre, ni esposa, ni ama de casa, ni mujer. Uno tiene que tener excelencia, pero además la sociedad exige que uno sea la mejor madre. Por lo tanto, tiene que ser madre como si no fuera trabajadora, si no fuera docente, si no fuera... Y tenés que ser esposa como si no tuvieras hijos, como si no tuvieras trabajo, como si no tuvieras que atender la casa, ¿sí? Entonces, cada rol que la mujer tenía, yo sentía eso. Y creo que la mayoría de las mujeres. Ahora estamos un poco más liberadas. Yo más liberada por varias razones, entre ellas porque también uno es más grande, ¿no? O sea, tenés otra visión. Pero ¿Fue difícil para ti? Sí, digo, los primeros años como docente. Los primeros y los últimos. Siempre fue difícil. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Cuántos hijos? 3. ¿Y cómo fue ese proceso de crecimiento y también profesorado? Y para alguno de ellos fue un poco difícil. Mi hijo mayor, por ejemplo, yo tengo 2 matrimonios. Mi hijo mayor, después que yo me separé del papá, se terminó de criar con su abuela paterna, ¿sí? Pero igual, obviamente, que existía el vínculo. No voy a olvidar jamás cuando vino y me dijo que había entrado a la clase, primer día de clase. Si te estoy hablando hace un montón de años, como 20, 30 años atrás. No, 30 no, pero 20 hace. Clase llena, primer día de clase, entra una profesora, muy dura, ¿verdad? Muy duro, qué sé yo, y se para y mira a todo el mundo, y todos empezaron a hacer, ¿viste lo que pasa cuando ese aspecto, que todo el mundo empieza a hacer en el banco así? ¿Y qué es lo primero que pregunta? ¿Quién es el hijo de Katy acá? Pobrecito, mi ángel. Y él levanta su manito así. ¿Te podés imaginar que no, eso? No, amigo, no. Y después le pasó, pero ya después le pasó con otro profesor, con otra profesora, pero ya habían pasado 2 días o había pasado la clase, y claro, pero no fue el primer momento. Pero es un shock, claro. Es el karma del hijo de la profesora, ¿no? Claro, es el karma del hijo de la profesora. Mi hijo del medio, o sea, de mi segundo matrimonio tengo 2 hijos. Mi hijo del medio no hizo el ciclo básico, que era cuando estaba la reforma y los colegios sí. No tenían la reforma, hizo en los colegios, hizo privado. Entonces no fue al Brause. Pero mi hijo chico, que hizo toda su carrera estudiantil en la educación pública, no, porque mi hijo chico tiene esa paz, ese hombre que va, paz, integral, ¿sí? Entonces, es más, le decían, ¿vos sos el hijo de Katy? Sí, decía él, sí, soy yo, sí. Y está, no fue tan... Pero el primero, con esa anécdota... Ahora, ¿eras o seguís siendo profesora? ¿Lo vas a hacer toda la vida? Sí, obvio, pues la profesión... De aquellas que entablaban el relacionamiento, o sea, que iban más allá de la materia, que escuchabas, que ponías oreja, ¿no? O que percibías que pasaba algo y intentabas que hablaran, ¿no? Sí. ¿Cuál de todas las historias que escuchaste, no quiero saber el protagonista, pero quiero saber cuál de todas las historias que escuchaste te conmovieron? Muchas, porque todas me conmovían. Una. No sé, había una estudiante, muchos años, mujer, que vino y yo la vi muy mal y empecé, ¿no? Como uno empieza, ¿te sentís bien? ¿Querés conversar? No, está todo bien. Pasó un día, pasó 2, al tercer o cuarto día que nos encontramos, me dijo, yo quiero hablar con usted. Bueno, ¿sí? Porque no debe haber nada más importante en el crecimiento de un joven que busquen hablar con un referente adulto.
Eso es más. Entonces, no importa lo que van a decir, te dice, quiero hablar, sí, te escucho. Eso es una máxima, ¿no? Y entonces me dijo que ella vivía con su mamá y su papá y que un día sintió mucho ruido en la casa, que no sé qué, y se levanta y el padre la estaba golpeando a la madre, mal, y que ella trató de intervenir y que obviamente que el padre la empujó y la tiró lejos, o sea, un hecho de violencia difícil, que después se separan y ella se queda con la madre. La madre empieza a tomar alcohol. Ella se tiene que empezar a hacer cargo de unos hermanos chicos, estando en la escuela. Y que el liceo para ella había sido como ese lugar de refugio. Pero que ella se había acostumbrado a eso. A que la madre estaba mayormente alcohólica, que tenía que cuidar a los hermanos, que toda esa violencia que tenía, y que hacía poco lo que había pasado era que la madre había traído una pareja nueva, y esa pareja nueva obviamente también era violento. Entonces se sintió desolada. Yo dije, es necesario que pase por todo esto. Y bueno, después que la escuchábamos, la escuché yo le pedí permiso a ella para hablar con la escrita, con la dirección. En esa época no había, ahora el liceo tiene, desde hace unos cuantos años, en los liceos hay referentes, o sea, hay asistente social, hay psicólogos, que además el asistente social, los psicólogos, el equipo tiene contacto con toda una red que normalmente hay, entonces las cosas son distintas. En aquella época no había nada, entonces había que hacerlo todo a pulmón. ¿Cómo se hacía? Y nada. Y nada no, y mucho. Se buscaba siempre había, o adentro del liceo, o se conocía algún profesional que acompañara un poco, y se le pedía de onda. Escuchame, tenemos este problema. Bueno, a ver, yo voy y converso. O sea, y bueno, y a partir de ahí. Pero esa historia me acuerdo que me quedó ahí. Y bueno, esa historia sí me conmovió. Pila, es más, mirá, la recuerdo y me sigue conmoviendo. Si te doy una oportunidad de volver el tiempo atrás, ¿qué cambias? Cambiaría lo que no hice. O sea, haría lo que no hice, pero no cambiaría nada. Porque el camino recorrido es el camino que me trajo hasta acá. Y yo en este momento y acá, hablando contigo y acá, yo estoy muy conforme de cómo estoy. O sea, no es conforme, ya está, terminé con tanto. No. Entonces, si yo no hubiera tenido ese camino, no hubiera llegado a este lugar.